Ingeniero, le damos un par de minutos más que vaya ingresando, ¿sí? Sí, Luis, no hay problema, esperamos.
Hola, General Alexander, creo que ya empezamos mientras ya van ingresando poco a poco. Buenas noches a todos los presentes. Mi nombre es Alexander Reina Alba, ingeniero industrial, jefe de equipos, con más de 18 años de experiencia en equipos de izaje. El día de hoy vamos a hablar sobre el plan de emergencia para grúas industriales. Cuando los gigantes fallen, plan de emergencia en operaciones de izaje, de grúas móviles y grúas torres. La preparación salva vidas. Primeramente, agradecer por ser parte de este webinar. Ya me presenté, ahí están mis datos. Estamos haciendo este webinar sobre plan de emergencia para grúas torres y grúas móviles por parte de la empresa Seika. Según las estadísticas de Estados Unidos, nos indica que entre 1992 al 2011 se han registrado 78 muertes en promedio por año, ¿no? Y de ahí hacia adelante, hacia el 2017, son 42 muertes en promedio por año. Estos en accidentes fatales con grúas, tanto grúas móviles como grúas torre, e inclusive con grúas puente. Asimismo, los accidentes con grúas se clasifican en electrocución, carga suspendida, golpes, colapso de la grúa, caídas, atrapamientos y otros factores. Podemos ver que tres conservan más del 60%, que son electrocución, carga suspendida y golpes. Las grúas móviles, sus accidentes más frecuentes, según sus estadísticas, se tiene lo que son vuelco de la grúa, fallas operativas por error humano, fallas mecánicas y factores externos. Estas grúas móviles usualmente se vuelcan por el tema del terreno inestable, ¿no? Por la capacidad de carga que no es la adecuada, ¿no? Y a veces el radio supera más de lo que indica la tabla de carga. Las fallas operativas, tenemos aquí errores de estrobajes, ¿no? Mal cálculo de la distancia de la grúa con respecto a su eje y la carga, ¿no? Tenemos también factores externos que son el viento, el terreno, entre otros. ¿Y cuáles son las causas de accidentes más frecuentes para torres grúas? Bueno, tenemos fallas mecánicas del equipo, ¿no? Entre las fallas mecánicas tenemos, por ejemplo, que no se inspeccionó bien el cable de izaje, entonces cuentan con hilos rotos y eso hace que con el peso que se está cargando se rompa el cable y genere un accidente. Aquí en el Perú hay varios accidentes registrados en los últimos años, ¿no? Que se han caído baldes de concreto
eh, sobre operadores de otros equipos. También tenemos las fallas estructurales. Estos equipos son instalados algunos por pernos o por pines, y estas fallas estructurales no se ven a simple vista. Por eso que en algunos mantenimientos, antes de montar el equipo, se tiene que revisar con líquidos penetrantes algunas zonas esenciales de este equipo para no tener problemas estructurales durante la operación. Y el error humano, que viene a ser la operación de la grúa y también el izaje por parte del rigger. En cuanto a accidentes por mantenimiento, es el 15% cuando se realiza un inadecuado mantenimiento a alguno de estos motores, ¿no? Esta grúa, por ejemplo, cuenta con motores de orientación, motores de elevación, motores de distribución, ¿no? Donde se desplaza el carrito, y motor de elevación donde se eleva el cable que está izando la carga. Grúas torres versus grúas móviles. Acá hay una diferencia crítica entre ambas grúas. Por ejemplo, el riesgo principal para una grúa torre es el colapso estructural, ¿no? En cambio, para una grúa móvil, su riesgo es la volcadura, ¿no? El factor crítico de seguridad para una torre de grúa es el viento y su configuración estructural. Por ejemplo, una grúa puede medir 44 metros en autonomía o puede llegar a 60 metros, dependiendo de lo que nos diga el manual del fabricante. Para ello, a mayor altura, la base siempre es un poco más ancha. O ya hay un tratamiento entre los pies de empotramiento para que pueda tener la mayor resistencia, ¿no? Y no generar un momento que esto lleve a que la grúa se pueda caer, ¿no? En cuanto a la grúa móvil, un volteo de esta puede ser por el terreno inestable, ¿no? O puede ser porque hay viento y este viento hace el efecto veleta, y eso hace de que la carga pues incremente su peso, ¿no? Y también el radio. Entonces eso también puede originar una volcadura, ¿no? Como factor crítico para esta grúa móvil son el terreno, el viento, el radio y su configuración. La estabilidad. En una torre de grúa depende de la estructura y el anclaje. Como mencionaba antes, esto se ancla con unos pies de empotramiento, ¿no? Algunas grúas son autosoportadas que tienen bloque de concreto, ¿no? Y eso hace que esté estable en la grúa torre. En cambio, una grúa móvil va a depender mucho de sus estabilizadores y por ende del suelo, ¿no? Cuando hace una presión hacia el terreno. Y en el webinar anterior lo que habíamos visto era de que tenía que tener una capacidad portante que soporte el peso de la grúa. Montaje y desmontaje. En este caso, una grúa torre tiene una fase de mayor riesgo. En un montaje, quienes hayan visto la grúa, es más crítico cuando se monta la parte vertical, lo que es la flecha y la contraflecha, ¿no? ¿No? Algunos le llaman la contrapluma, ¿no? Ahí es bien riesgoso, tiene el maniobrista que va a hacer el montaje, tiene que saber cómo arriostar la flecha y la contraflecha para que estén equilibradas y no tengan inconveniente. Asimismo, en el proceso de telescopaje, que es el proceso que la grúa utiliza para ir aumentando de tamaño, ¿no? Porque este tipo de grúas se montan a una autonomía. Después de esa autonomía va creciendo, ¿no? Y eso también es muy riesgoso, ¿no? Si hay un mal cálculo de operación, si el operador saca mucho el carrito con el peso, como está en equilibrio el equipo, ¿no? Porque hay una jaula alrededor donde hace que levante la parte superior de la grúa. Si no hay una correcta operación, esta grúa puede colapsar. En cambio, el riesgo para una grúa móvil es moderado porque es a ras del piso, no hay mucha implicancia, ¿no? La operación. En una torre grúa, su operación es repetitiva.
¿no? Están llevando encofrados o están llevando material de concreto para vaciar placas. Entonces es repetitiva, ¿no? Y es más ágil también porque se mueve de un punto a otro, ¿no? Y su radio va cambiando de acción, de acuerdo también a su tabla de carga. En cambio, en una grúa móvil es variable, ¿no? Y es más, para ir de un punto a otro punto tiene que guardar sus estabilizadores, recoger su pluma y avanzar, ¿no? Y de nuevo hacer el proceso de extender los estabilizadores y posicionarse para levantar la carga. En cuanto a las colisiones, una grúa torre puede chocar con otras grúas, ¿no? Puede ser grúa de celosía, puede ser grúas con mayor altura, móviles con mayor altura, o grúa de celosía, o puede ser con las mismas torres grúas, ¿no? Pueden impactar. E incluso pueden impactar con edificios, ¿no? Digamos, están construyendo un edificio más pequeño que otro y justo pasa por ese edificio. Entonces, si no hay una buena operación, la grúa puede impactar con este edificio, ¿no? En las grúas móviles es más propicio de que tenga colisiones con líneas eléctricas y con estructuras. ¿Mm? El marco legal y responsabilidad. En minería nosotros tenemos el Decreto Supremo 024/2016 EM. Nos indica que debe ser un plan, es obligatorio el riesgo operacional y exige respuesta inmediata ante una emergencia. La Ley 29783, ¿no? De Seguridad y Salud en el Trabajo y su Decreto Supremo 005/2012 TR, que están vigentes, obligan a implementar. Si bien es cierto, en esta ley no dice explícitamente que se debe tener un plan de emergencia, pero sí nos dice que tenemos que prevenir, preparar y dar respuesta a emergencias, ¿no? O de accidentes. Entonces, implícitamente nos lleva a nosotros tener un documento que podamos nosotros prevenir, lo cual siempre llamamos nosotros el plan de emergencia, ¿no? Algunos lo llaman plan de respuesta de emergencia. Asimismo, la SUNAFIL es un ente fiscalizador, ¿no? Que verifica que se cumplan lo indicado por estas leyes, ¿no? Y al no cumplir, genera una infracción muy grave en el tema de seguridad y salud en el trabajo. Las consecuencias y multas, ¿no? SUNAFIL hace multas por infracciones muy graves, que estas pueden ascender hasta más de 270.000 soles para grandes empresas, ¿no? Según la gravedad y número de trabajadores afectados. Para pequeñas empresas, estos montos es menor, pero también tienen un impacto significativo para ellas. En las minerías, la sanción es más estricta, ¿no? Pudiendo superar cientos de miles de soles. Y lo que más crítico es la paralización inmediata de sus labores, que eso, dejar de producir un día de operación en mina es mucho más costoso que estas multas, ¿no? Asimismo, se puede generar responsabilidad civil y penal en el caso de accidentes graves o fatales, ¿no? Esto implicaría, pues, al residente de obra, en el caso de proyectos de construcción civil, ¿no? Y al gerente del proyecto. ¿Por qué necesitamos un plan de emergencia? La operación de izaje involucra riesgos críticos que pueden generar emergencias en segundos. Un plan de emergencia reduce el tiempo de respuesta y salva vidas. ¿Cuáles son los objetivos del plan de emergencia? Sus objetivos es proteger la vida de los trabajadores y terceros, responder de manera rápida, ordenada y segura ante emergencias, minimizar daños a equipos, materiales e instalaciones, asegurar la comunicación y coordinación con servicios de emergencia. Anatomía de una crisis. ¿Qué pasa en los primeros 5 minutos? Si no tenemos un plan de emergencia, vamos a tener puro caos. Nadie toma el control de inmediato.
una comunicación desorganizada o inexistente, evacuación improvisada del personal en zona crítica, retraso en atención de heridos, respuestas instintivas y no coordinadas. Pero si tenemos un plan de emergencia, vamos a tener orden, vamos a tener una activación inmediata del jefe de emergencia, va a haber una comunicación por cadena de mando definida, porque hay un flujo de comunicación. Aislamiento del área de riesgos, activación de brigadas, rescates y primeros auxilios, control de accesos y evacuación ordenada, reducción del tiempo de respuesta crítica. Tengamos bien en cuenta estos conceptos porque en lo sucesivo que vamos a ver las siguientes diapositivas, vamos a ver cómo involucran estos puntos en un correcto plan de emergencia. Contacto eléctrico, alta tensión, manejo de incidente y aislamiento. Cuando una grúa, una situación, por ejemplo, grúa torre o móvil en contacto con línea con alta tensión, el sistema de pozo a tierra no elimina la descarga eléctrica si para una pluma choca alta tensión, creando un peligro inmediato, ¿no? Por ejemplo, en este caso, cuando es una grúa móvil, este cuenta solamente con una varilla que a tierra que normalmente lo clavan o una cadena que arrastra en el suelo, ¿no? Entonces esta no tiene una protección de pozo a tierra, ¿no? En comparación con una torre grúa. ¿Qué pasa si hay un impacto con una línea de alta tensión? Tiene que haber un aislamiento, ¿no? Se hace un perímetro de seguridad de 20 metros para que la gente no pueda pasar. ¿Por qué? Como está energizado, toda la parte metálica de la grúa va a estar con corriente, va a estar energizado. Y a su vez esto se va a propagar por el piso por un radio de más o menos de 20 metros. Entonces cualquier persona que esté ahí puede sufrir daños de electrocución, ¿no? Hay que nosotros evacuar al operador. Cuando esto suceda, el operador no debe tocar ningún elemento metálico. Debe contar con sus guantes de seguridad. En este punto, el operador de grúas debería tener zapatos dieléctricos, zapatos de seguridad dieléctricos. Tendría que tener guantes dieléctricos para que pueda esta persona retirarse. Digamos, acá tendría que actuar un plan de desconectar esta línea, ¿no? Si es necesario, pero digamos, si hay un fuego, ¿no? Si hay un fuego eminente donde el operador tiene que salir, ¿no? Porque está en riesgo su vida, lo que tiene que hacer el operador es saltar de la grúa, ¿ya? Saltar como si fuera un conejo, caer con los dos pies juntos. Y estos 20 metros tiene que ir no dando pasos, sino arrastrando el pie, así como cuando camina una persona de edad, ¿no? Ir caminando así lentamente, arrastrando los pies, ¿no? O otra forma es saltando como los conejos, ¿no? ¿Por qué realiza esta actividad? Porque si él camina normal, con pasos que damos nosotros, va a generar una diferencia de potencial. Al generar esa diferencia de potencial, esta persona puede ser electrocutada, ¿no? Cuando se viene la descarga, la parte donde tiene la grúa hay mayor concentración de corriente, mayor energía, mayor voltaje. Y esto se va disipando en todo el radio de los 20 metros. Cuando está a los extremos, esta energía se va perdiendo. Es por eso que la persona no puede caminar normal, porque si realiza una caminata normal, lo que va a generar es una diferencia de potencial y eso va a hacer que actúe como un cable eléctrico. O sea, toda la energía va a pasar por el cuerpo de la persona. Los factores clave sería un plan de izaje con análisis de riesgo y contingencia. Si hubiera un plan de izaje, ¿no? O un rigging plan, haciendo mención al anterior webinar que se realizó,
se hubiera detectado este riesgo y se hubiera planificado mejor este tipo de izaje. Una brigada entrenada y simulacros periódicos. Se tiene que tener simulacros periódicos en base a este tipo de eventos. Se debe contar con equipos de rescate disponibles y certificados, una disciplina operacional y cultura de seguridad. Para una grúa torre, ¿no? En descarga eléctrica, acá hay un análisis. Por ejemplo, las torres grúas sí cuentan con un pozo a tierra. Es más, el manual del fabricante te establece que esta torre grúa debe tener un solo pozo a tierra para su equipo. Esta tiene que tener una resistencia menor a 5 ohmios, ¿no? O hasta 5 ohmios. En el Perú te dice que 10 ohmios podría ser. Sin embargo, en el manual de muchas de estas grúas te establece que sea 5 ohmios. Puede ser que topó una línea de alta tensión o puede ser que un rayo haya impactado esta grúa torre. Entonces, al contar con, con este pozo a tierra, toda la descarga va a ir al pozo a tierra. Sin embargo, unos segundos de ese instante, toda la torre grúa va a estar con energía eléctrica, ¿no? Entonces, el operador no tiene que tocar igual ninguna parte metálica, ¿no? Por eso, antes del montaje, la persona que es el supervisor de maniobras o la persona que ha contratado este tipo de torres grúas, tiene que darse cuenta de que la cabina sea aislada, ¿no? Para que el operador esté protegido, ¿no? Hay a veces que son grúas muy antiguas donde es metal y no tienen cómo aislar los mandos bajo estos eventos. Entonces, eso se tiene que prever, se tiene que prevenir. La evacuación y riesgo de contacto. Riesgo mortal al intentar bajar inmediatamente después del contacto o impacto, ¿no? La grúa torre actúa como un capacitador y retiene carga eléctrica peligrosa durante varios segundos e incluso minutos, si no se dispara la protección de línea, si no se dispara la protección de línea, debido a la impedancia del sistema. Nunca tocar la estructura ni bajar por la escalera hasta que se confirme la descarga completa. Eso es lo más, eso es lo que se debe tener en cuenta, ¿no? Eso es lo que se debe tener en cuenta. ¿Y cuáles son los factores claves para ello? Lo que se debe tener en cuenta es hacer una medición del pozo a tierra, primeramente para que la descarga sea rápido por el pozo a tierra, ¿no? Periódicamente, puede ser cada 6 meses o cada un año, dependiendo cuál era el valor inicial de este pozo a tierra, se tiene que hacer una nueva medición y se tiene que controlar que ningún equipo adicional a esta grúa se conecte a este mismo pozo a tierra, ¿no? Como expliqué en un minuto, hace un minuto, la torre grúa tiene que tener exclusivamente un pozo a tierra. Igualmente debe haber un plan de izaje con análisis de riesgos y contingencias. Acá es muy importante contar con un plan de emergencia porque muchas veces estas grúas son instaladas en provincias y ahí sí hay rayos, ¿no? Y es más, esta puede actuar como un pararrayo, ¿no? Hay sistemas de pararrayos que son puestos en torres grúas que te va a ayudar también a disipar toda la energía acumulada por esto. Deben contar con un equipo de rescate disponible y certificado, capacitaciones, ¿no? Un plan de mantenimiento tanto de la grúa para revisar si tiene protección de aislamientos, como también de revisar las medidas, los valores del pozo a tierra. Pilares del plan de emergencia. Pilar uno, organización y roles. Debe haber un jefe de emergencia. El jefe de emergencia toma decisiones y coordina la respuesta, ¿no? Hay una comunicación. La brigada de rescate realiza una intervención inmediata y rescata a las personas que están
accidentadas o están heridas. La brigada contra incendios, control de incendios y riesgos secundarios. Y una evacuación. Una guía al personal a la zona segura, dependiendo cómo haya sido el accidente. Si es por volcadura, ¿no? Liberar a la persona, ¿no? Rescatar a la persona que pues, puede haberse estado en la cabina y justo la grúa se cayó por ese lado, ¿no? Y si es un riesgo eléctrico, ya lo he explicado anteriormente. Pilar número 2, protocolo PAS. El PAS, sus siglas, dice la P de proteger, ¿no? Asegurar la zona de izaje, detener operaciones y evaluar riesgos secundarios. Avisar, activar la cadena de emergencia y comunicar la situación. Socorrer, brindar atención solo si es seguro hacerlo y hasta la llegada de especialistas. No cualquiera puede socorrer a una persona, por eso que se tiene que tener simulacros, se tiene que tener capacitaciones para que esta persona sea experta o tenga el conocimiento de cómo socorrer a una persona que ha sufrido un accidente. Primero la seguridad, luego la atención. Primero despejamos el área, primero hacemos que el riesgo no sea mayor, ¿no? Dejamos que ninguna persona se acerque para que el riesgo no sea mayor. Y luego comenzamos a atender, pero para este caso ya el jefe inmediato ha hecho las comunicaciones respectivas y ha puesto ha puesto en marcha su plan de emergencia. Escenarios específicos. Acá podemos ver el lado izquierdo una persona que ha sido rescatada de una torre grúa, ¿no? Estaba sostenida en la torre grúa y lo están rescatando. Y en el lado derecho vemos que hay una grúa móvil que ha sido, que se ha volcado. En la torre de grúa, por ejemplo, el riesgo principal, hay atrapamiento en altura o hay caídas de objetos. La acción inmediata, en este caso, fue el rescate vertical especializado. Verifican el punto de anclaje y el equipo de izaje de rescate y el equipo de rescate. Cerco y atrapamiento, ¿no? Como le dije, cayó por el lado de la cabina del operador, entonces hay que rescatar al operador. Acción inmediata, estabilizar, aislar y evaluar condiciones. Evacuar personal a distancia mínima segura. El pilar número 4 es el síndrome del arnés, trauma por suspensión. Esto generalmente se, se ve en las grúas torres. En la grúa torre muchas veces puede ser que el personal de mantenimiento o el operador pueda quedar suspendido del arnés, ¿no? Y su línea de vida. ¿Qué pasa acá? Qué es el trauma por suspensión o el síndrome del arnés? Ocurre cuando una persona queda suspendida después de una caída. Puede cuando causar pérdida de conciencia, ¿no? Que provoca el flujo sanguíneo en las piernas por la falta de circulación. Lo que va a hacer es que todo el arnés te aplaste la zona de circulación entre las piernas y puedas tú llegar a perder las extremidades si es que si en un plazo de 15 minutos no te han rescatado. Ocurre cuando una persona queda suspendida después de una caída, puede causar pérdida de conciencia en 2 a 15 minutos, provoca reducción de flujo sanguíneo en las piernas y falla circulatoria, ¿no? Por ende, es posible que puedas perder las extremidades inferiores. ¿Qué se requiere en esta situación? Se requiere un rescate inmediato, bajar, liberar presión en el arnés y buscar atención médica.
como se vio en la imagen anterior, ¿no? Pero para ello debe haber una capacitación y debe haber un grupo entrenado por este tipo de rescate y deben tener también eh, los instrumentos, ¿no? necesarios para realizar esta maniobra de rescate. Equipo de rescate. Esta persona que quedó suspendida debería contar mínimamente con una cinta antitrauma. ¿Qué es una cinta antitrauma? Es una cinta que tú te pasas entre los pies y que va conectado con tu arnés que te ayuda a liberar la tensión entre las piernas. O sea, cuando tú quedas colgado, todo el peso le estás generando tensión en las piernas, ¿no? Y puedes tener el síndrome del arnés. Sin embargo, cuando tú cuentas con esta cinta antitrauma, lo que vas a hacer es que esta cinta lo vas a pasar por tus pies y tú te vas a parar en la cinta. Al hacer eso, ¿no? Porque los otros extremos se van a estar conectados a la línea de vida o al mismo arnés y eso va a hacer de que libere presión de tus extremidades y alargar el tiempo de rescate. A veces algunos planes de emergencias están, no lo dice, digamos, el subcontratista, le dice, "Ya, yo me acoplo al plan de emergencia del contratista, ¿no? Y el contratista, su plan de emergencia dice, bueno, yo no conozco mucho de torres grúas o no conozco, ¿no? En mi plan de emergencia está especificado que lo van a venir los bomberos a rescatar, ¿no? Y hay que ver la zona. Muchas veces los bomberos no van a llegar en el acto, ¿no? No van a llegar a los 15 minutos. Entonces, si no llegan a ese tiempo a bajarlo a esta persona, puede perder las extremidades, ¿no? Entonces, por eso es muy importante contar con la cinta antitrauma, porque te va a dar más tiempo de respuesta, ¿no? En algunos casos te duplica o algunos casos puede llegar hasta una hora. Va a depender mucho de las condiciones del trabajador. El equipo que tiene una capacitación en el entrenamiento para bajar a este personal, debe contar, digamos, en una obra, sería bueno invertir en un sistema de izaje de rescate, un trípode, ¿no? Eso se pone en la torre de grúa, arriba de la torre de grúa, ¿no? Lo tiene ahí el operador en su cabina o una parte segura y eso lo va a utilizar cuando una persona queda suspendida. Mediante este trípode van a ir bajando al operador como se vio en las imágenes anteriores y eso va a ayudar en el rescate, ¿no? Porque recuerden, hasta que vengan los bomberos, pasen su telescópica, lleguen donde está el operador. Muchas veces estas grúas no están solamente a 30 metros, a veces están a 60 metros de altura, 70 metros de altura. Va a depender mucho del edificio que están construyendo. Entonces, es necesario evaluar, ¿no? El prevencionista de riesgo, evaluar estos riesgos, dicho de paso, valga la redundancia, para para prevenir una emergencia como esta, ¿no? Después deben contar con un botiquín avanzado, radio de comunicación. Esto sí es muy importante. Cuando hay una emergencia, debe haber un canal apropiado solamente para casos de emergencia. Nadie se debe meter a esta línea, ¿no? Esta línea debe ser exclusivamente las coordinaciones de emergencia para ver si ya está llegando el personal que va a rescatar a esta persona, para ver cómo están las coordinaciones, para dar algunos alcances de cómo encuentran a la víctima para que pueda ser trasladada. Sin equipos no hay respuesta efectiva. Si nosotros no contamos con estos equipos, no se puede dar una solución. Imagínense que los bomberos demoran en llegar. ¿Cómo bajas tú a esta persona? ¿Cómo bajarías a esta persona? Va a quedar suspendida. ¿Mm? Llegar una grúa a poner es muy complicado. O sea, en este tipo de accidentes, ¿no? En este tipo de emergencias se debe actuar ya, se debe haber planificado antes, se debe haber tenido y se debe haber tenido en consideración en el plan de emergencia. Pilar 6, comunicación de emergencia. Hay una detención de incidentes, el jefe de emergencia llama, las brigadas actúan
Al igual se comunica a los bomberos, ambulancia, va a depender mucho lo que diga el plan de emergencia de cada empresa, ¿no? A defensa civil, dependiendo del tipo de emergencia, y se va a llegar la ayuda en el momento propicio, ¿no? Y se va a ver una dirección del proyecto y también van a estar activas las aseguradoras y otras, ¿no? Porque esta persona cuando sea rescatada tiene que activarse todos los seguros para que pueda ser atendida lo más pronto posible en los establecimientos de salud más cercanos o clínicas más cercanas. Al comunicarse, la información debe ser clara, breve y precisa, ¿no? No se debe dar con rodeos, se debe decir cómo se encuentra la persona, ¿no? Si está respirando o no. Se tiene que tener una información bien clara. La persona debe estar calmada para dar esta información. Se debe confirmar la recepción del mensaje. Se debe tener en cuenta de que la persona que ha recibido este mensaje lo ha recibido correctamente y mantener una comunicación continua hasta el cierre del evento. Pilar 7, consideraciones a tener en cuenta. Hay que tener en cuenta prevenir, ¿no? Como la ley mismo lo dice, prevenir, ¿no? Preparar y dar respuesta de emergencia. Lo último es dar la respuesta a la emergencia. Y una parte de la prevención es el plan de izaje o rigging plan, como un preventivo. Si el plan es bueno, la emergencia no ocurre, ¿no? Porque este plan de izaje no solamente, como se muestra en la foto, te va a considerar el peso y el radio. Un buen plan te considera muchos aspectos más. Te considera el viento, interferencias, y otras cosas que pueden afectar el correcto izaje y pueda generar un accidente del operador, del equipo, ¿no? Entonces, se debe evaluar los riesgos antes de iniciar. Se debe definir equipos, accesorios y capacidades, ¿no? Capacidades de los accesorios de izaje, las capacidades de carga, lo que justo hablábamos de carga bruta y carga neta en el webinar anterior, se debe tener en cuenta ello. Se debe establecer procedimientos y comunicación. Se asigna roles y responsabilidades. Se anticipa escenarios y contingencias. Si se planifica hoy, se protege siempre. Si hay un buen plan de maniobra, hay una buena operación segura. Lo otro que se tiene que realizar como prevención es una inspección de preusos, el checklist, ¿no? Este checklist que salva vidas antes de levantar un solo kilogramo. Slingas, tiene que verificar si hay cortes, si hay desgastes, si las etiquetas son legibles, ¿no? A veces no son legibles y uno no puede determinar qué peso va a cargar, ¿no? A pesar de que algunos, pues, eh, por experiencia, ¿no? Que lo tiene por colores, pero no siempre es así, cada fabricante es diferente. Entonces debería tener una etiqueta legible. Los grilletes y accesorios, revisar si hay deformaciones, si los pernos están bien, si los pasadores están bien. Los ganchos también, cómo está el seguro del gancho, si hay desgaste, si hay apertura. Acá, por ejemplo, el área de mantenimiento y también los que certifican grúas verifican la garganta del gancho. Hay una distancia máxima de abertura, ¿no? Y hay una distancia mínima también de desgaste de la falda, donde se apoya las eslingas o el estrobo, ¿no? Eso también tiene un desgaste mínimo, ¿no? No puede ser mucho el desgaste porque generaría que haya una rotura de esta parte del gancho, ¿no? Igual si la garganta es demasiado abierta también. Entonces, todos estos valores se debe prevenir en el checklist para ver una revisión visual y en un plan de mantenimiento verificar este componente, ¿no? Que se puede hacer cada 6 meses, ¿no? O como una certificación cada año, porque el desgaste no es tan rápido en estos elementos de izaje, en este gancho, por ejemplo. Sin embargo, si se contó que hay un desgaste que ya va a llegar al límite, eso sí,
debería cambiar ese plan de mantenimiento y hacerlo cada cierto mes para ver si este desgaste aumenta o se mantiene, ¿no? Y ya el área de planeamiento de mantenimiento tendría que hacer pues el cambio respectivo de este gancho. El cable de acero sí, eso sí se debería revisar en cada mantenimiento, porque puede haber alambres rotos, ¿no? Puede haber corrosión, ¿no? Dependiendo de la zona puede haber corrosión, puede haber deformaciones. Y las deformaciones se hacen muchas veces por la operación en sí, ¿no? Y a veces que el cable, el balde de concreto se quedó enganchado y la grúa sigue levantando o sigue bajando y no se dio cuenta y bajó más cable de lo debido y arriba en el tambor se deforma y ya genera una garganta en este cable y ya generó un daño a este cable, ¿no? O si está pasando por un ducto, se pegó mucho y el cable rozó con una estructura y ya rompió un hilo, y de acuerdo a los manuales de mantenimiento, pues hay unos determinados números de hilos de acuerdo a una cierta distancia. Y si hay más de lo que indica el manual, te quedan dos opciones: o acortar el cable o cambiar todo el cable, dependiendo en qué distancia se encuentra esta falla. Si está cerca de la punta, lo más práctico sería eliminar ese tramo de cable y que siga trabajando, ¿no? Dependiendo también la configuración de la grúa, si lo permite, ¿no? Porque digamos que tú cortas el cable y la grúa digamos, va a crecer después a 40 metros y ya con 40 metros este cable no va a llegar hasta abajo. Entonces hay que también prever estas condiciones. El equipo de izaje, ¿no? Hay que revisar su capacidad, su funcionamiento, revisar si los sensores de seguridad están funcionando, hacer una prueba antes de realizar las operaciones, verificar las certificaciones, ¿no? Porque estas certificaciones las hace una persona externa donde examina, dependiendo del tipo de grúa, bajo las normas ASME, ¿no? Va a revisar los cables, los ganchos que mencioné, ¿no? Los sensores de seguridad. Entonces nos dan una mejor confiabilidad de que este equipo se encuentre en buenas condiciones. Y va a depender también muchas veces la fecha de la certificación de esta. El área de trabajo se debe mantener limpia, libre de obstáculos, señalizada, porque cuando está desordenado o hay cosas tiradas, ahí se generan algunos accidentes. Entonces debemos minimizar estos riesgos. Y la documentación, que vendría a ser el plan de izaje, permisos, los certificados, ¿no? Si es un izaje crítico o no, si se está considerando el 75%, ¿no? Inspeccionar no toma tiempo, pero sí salva vidas. Si algo no está bien, no se usa, no se levanta, simplemente. La importancia de los simulacros. Los simulacros sirven para entrenar a la brigada, ¿no? Y estas muchas veces se tiene que hacer de forma eh, sin avisar, ¿no? Para ver cómo actúan las personas, ¿no? Porque a veces nosotros avisamos, va a haber simulacro, entonces estamos preparados, ¿no? Y sabes qué, caminen despacio, pero cuando es un simulacro que nos agarró por sorpresa, ahí realmente vemos los tiempos de reacción, ¿no? Y podemos tener una evaluación más exacta de cómo estamos nosotros ante una posible contingencia, ¿no? Prepara para lo impredecible, dice. Convierte procedimientos en reflejos cuando cada segundo cuenta. Identifica brechas. Permite detectar fallas en equipos, comunicación y coordinación, ¿no? De repente no funcionó la línea de comunicación, el canal adecuado. Entonces, eso hace de que nosotros mejoremos, ¿no? Para esto sirven los simulacros. Simulacros eficientes, escenarios realistas, cortos, focalizados, mínimo impacto, máximo aprendizaje y mejora continua, ¿no? Cada simulacro es una oportunidad de ser mejores, ¿no? ¿En qué fallamos en este simulacro? Ya mejoremos. ¿Qué no tuvimos? Esto de acá. Porque suele pasar, ¿no? A veces está el botiquín o donde están los implementos de seguridad y una persona agarró y se llevó unos guantes. Ah, pues, no, irme hasta el almacén, mejor de acá nada más lo agarro y lo uso,
¿no? Y cuando necesitan para una emergencia ya no está. O por ahí una máquina se puso justo donde estaba señalizado donde está el extintor, ¿no? Y está tapando el acceso. Entonces, también eso suele suceder. Entonces, para esto también funcionan los simulacros. Si entrenamos hoy, respondemos mejor mañana. Lecciones aprendidas. Estudio de caso. Rescate exitoso gracias a un plan activo. Situación. Durante el izaje de una viga de acero, una eslinga secundaria se enganchó inesperadamente, provocando un desequilibrio. Un trabajador quedó suspendido a 6 metros de altura. Acción. Activación inmediata del plan de rescate. Comunicación clara y roles definidos. Uso de equipos de rescate. Preinspeccionado. Rescate en 4 minutos sin lesiones. Resultado, el trabajador rescatado fue evaluado y se reincorporó a sus labores sin lesiones, cero incidentes adicionales. Se contaba con los implementos de izaje, ¿no? En este caso hay una pluma, y en el lado izquierdo hay un trípode donde ha podido bajar la persona. Recomendaciones, hay que planificar siempre, pero hay que planificar con criterio, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que no solamente un plan de emergencia está enfocado a sismos o inundaciones o incendios, ¿no? O a caídas, sino que para este tipo de equipos hay electrocución, hay rayos, hay caídas, hay que queden suspendidos en una torre grúa. Entonces, aquí ya planificar esto es más amplio, ¿no? Vas a contar con equipos de rescate más avanzados, ¿no? Vas a calcular tus tiempos si realmente, perdón, un ratito. Ya. Vas a ver cuáles son las condiciones, ¿no? ¿Dónde estás ubicado? Entonces, todas esas cosas se tienen que planificar para que puedas tú tener un mejor plan de emergencia, ¿no? Inspecciona y verifica. Realiza inspecciones preusos de equipos, accesorios y áreas de trabajo. Si hay una eslinga en malas condiciones, esta eslinga debe ser descartada. No debe estar en la caja de izaje. Lo que tienen que hacer es retirar este accesorio dañado. Y eso es trabajo del supervisor de izaje, ese es el trabajo de prevencionista de riesgo, hacer cada cierto tiempo una verificación de las condiciones del elemento de izaje. En algunas empresas, cada mes manejan una inspección de estos elementos de izaje. Comunica y coordina, mantén comunicación clara y constante, todos deben conocer su rol. Personal competente. Solo personal capacitado y autorizado debe participar en las operaciones de izaje, al igual también del plan de emergencia, ¿no? Los rescatistas tienen que ser personas capacitadas, que tengan conocimiento en rescate, ¿no? No cualquiera puede rescatar, digamos, una persona para rescatar al operador que queda suspendido en la torre grúa, tiene que saber cómo subir rápido por las escaleras de este equipo, ¿no? Debe contar con los implementos de seguridad adecuados, ¿no? Su arnés, su freno retráctil para que pueda subir rápido. Algo más, por ejemplo, estos operadores, tanto de grúas móviles como grúas torres, deben tener zapatos eléctricos, ¿no? Debe tener zapatos eléctricos porque en algún momento van a tener que usarlo, van a tener que usarlo si es que chocan a un cable de alta tensión o en el caso de la torre de grúa si le cae un rayo. Entonces deben tener este zapato dieléctrico para disipar la energía que pueda ocasionar esto. Prioriza la seguridad. Ante cualquier duda o condición insegura, detén la operación, ¿no?
Y acá la ley 29783 también lo establece y muchas empresas te dicen, ¿no? Tú puedes decir que no, ¿no? Si encuentras las condiciones inseguras, tú puedes decir que no puedes realizar ese trabajo, ¿no? Y cuando tienes ese derecho de decir no, ¿no? Viene el supervisor y evalúa las condiciones, ¿no? Se comunica el supervisor, en este caso el supervisor de maniobras, el prevencionista de riesgo, ¿no? Eh, el jefe de producción y ven cuáles son las condiciones. Y acá tratan de eliminar el riesgo y volver a las actividades, ¿no? Por ejemplo, no sé, el río dijo, no voy a levantarlo porque esta eslinga está en mal estado, está defectuosa, tiene un corte, viene para su maniobra, le informa al supervisor de maniobra, el supervisor de maniobra viene, habla con el supervisor, con el prevencionista de riesgo y efectivamente esa eslinga no sirve. Entonces paran la maniobra hasta encontrar un elemento de izaje apropiado para esa maniobra, ¿no? Y así se debe actuar, porque más vale prevenir que lamentar. Y la mejora continua que nos establece como oportunidades de mejora cuando ocurrió un evento, ¿no? ¿Qué es lo que nos faltó? ¿Qué nos faltó? Nos faltó la comunicación, nos faltó de repente algún, algún accesorio de rescate, ¿no? O nos faltó algún accesorio de izaje. Entonces, eso nos ayuda a mejorar cada día más. ¿No? Y aquí dejo una frase muy buena que dice, la seguridad no es suerte, es planificación, disciplina y compromiso. Debemos estar comprometidos con nuestro trabajo, comprometidos con la seguridad, ¿no? Para evitar accidentes. Bueno, muchas gracias por su atención. Si tienen algunas preguntas que hacer, estoy dispuesto a contestarlo. Buenas noches con todos. Pueden aprovecharse sus preguntas por escrito o por audio. ¿No hay preguntas, creo? ¿Todo quedó claro? Hola, hola, buenas noches. Por acá, Frank Arboricran. Buenas noches, Fran. Una consulta respecto al trípode con este caso, con los accesorios de rescate. Claro, usualmente el trípode utilizamos, ¿no? Para los tanques, silos, espacios confinados en general. Entonces me quedó un poco la duda si el trípode era la primera opción que pudiéramos considerar para este caso un rescate en una torre grúa, considerando que en la parte de la cabina, la parte superior del espacio es un poco reducido o si convendría otras opciones y no necesariamente como primera opción el trípode. Es la opción más segura. Yo he presenciado que hay, inclusive en una de las obras que estuve, se compró un trípode, es armable, ¿no? No ocupa mucho espacio. No es como está en la figura de esos grandes, ¿no? Es un trípode más pequeño, que justamente tiene aditamentos para anclarse en los tubos de la estructura de la torre grúa, ¿no? Digamos, la flecha, si tú puedes ver, son unos tubos, ¿no? Y eso se ancla en su base y te ayuda a bajar al personal, ¿no? Y hay de varios modelos, ¿no? O sea, hay los que bajan por poleas, hay los que bajan también con un motor y lo va bajando lentamente, ¿no? Y también hay que soportan diferentes tipos de pesos, ¿no? Pero para mí sería la mejor opción, ¿no? Porque digamos, si la altura fuera menor y puede llegar, pues, sabe que los bomberos tienen su telescópica y llegan hasta cierta altura, entonces no hay ningún problema, ¿no? La grúa puede llegar y hacer ese trabajo. Es más, también ellos son rescatistas y pueden subir a la torre grúa y contar con sogas y ver la forma cómo bajarlo si que no se cuenta con este accesorio, ¿no? Em, pero en primera instancia sería una buena opción tener esto.
Listo. Hay un coleguita también que está levantando la mano. Por favor, ¿puede activar su audio? Bueno, bajó la mano. Ah, sí, sí, continúe, continúe, pero hago su ¿Qué pregunta, por favor. equipo, qué equipo es el más recomendable para un autorrescate en altura? Como está mencionando lo que es la torre grúa, ¿qué equipo nos pueden recomendar? Porque el Rollis 855 es uno de ellos y hay otro mejor. Por marcas no lo tengo presente, ¿no? Es más, hay algunos que no hay acá, no hay acá. Cuando nosotros compramos, compramos uno lo trajimos de importación. Eh, pero lo que sí tendrías que tener en cuenta para un rescate con un trípode, tiene que ser ver la altura donde está la grúa, ¿no? Porque esto tiene unos cables, ¿no? Unos cables, y ver si va a llegar hasta el piso, ¿no? O de repente, si son en una construcción de edificios, llegar hasta una losa, ¿no? Más cercana, ¿no? Y que el cable pueda llegar hasta ahí, ¿no? Y el otro es el peso de la persona, ¿no? Entonces, estaríamos hablando, pues, de 100 kilos o 200 kilos, ¿no? Dependiendo la persona que está ahí. Y hay algunos que hasta inclusive bajan con dos personas, ¿no? Cuando la persona está ya desmayada, no va a poder bajar solo, entonces tiene que llevarse con otra persona. Entonces todos esos cálculos tienen que tenerlo en cuenta para seleccionar el equipo apropiado. Porque si no tenemos en cuenta, por más bueno que sea el equipo, no te va a servir, ¿no? Sí, Inge, hay una pregunta por el chat, a ver si lo podría responder, por favor. De tabla de distancias, ¿no? Hay una tabla de distancia que te dice que no debes acercarte 5 metros, algunos 10 metros, dependiendo al tipo del tipo de voltaje que está pasando por ese cable eléctrico, ¿no? Pero yo prácticamente, si es que hay una zona de alta tensión, no realizaría una maniobra por ahí, ¿no? Porque recuerda que a veces el efecto viento va a hacer que tu carga sí o sí llega, por más que tú minimices el riesgo, ¿no? Buscaría otras opciones, ¿no? Eh, buscaría otras opciones, ¿no? Ha pasado que el elemento, tú has pasado por ahí, pero una vez que giró digamos en este caso el encofrado, y ya llegó justo al límite y el contacto eléctrico es al toque, ¿no? Te lo transmiten. Por eso que hay una distancia que tú mencionas, ¿no? Bien, ¿Alguna pregunta más? sí, ¿alguna pregunta más, compañeros? ¿Alguna duda más que tengan? Aprovechen. Para los que ingresaron un poco tarde, no se preocupen que también la sesión lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook, en nuestra fanpage, y posteriormente los días también se publicará en nuestro canal de YouTube. Así que descuiden con ello. Bien, creo que estamos culminando la clase. Quiero aprovechar a comentarles que nosotros somos una empresa certificadora, eh, acreditadora de operadores en lo que son grúas y además de rigger. Cualquier consulta me pueden hacer por interno, ahí están nuestros números de contacto.
Eh, Adicional a ello, también agradecer al ingeniero Alexander Reina por su exposición. Espero que haya sido muy claro en todo ello. Y además, concientizando también, ¿no? Todo el tema de la prevención, la planificación. Creo que hemos aprendido bastante esta noche y muchas gracias por su asistencia. ¿Alguna pregunta más que tengan? Aprovechenlo porque estamos ya por culminar la sesión. ¿Alguien estaba hablando, creo? Sí, parece que Sí, Inge, sí, buenas noches. sí. Sí, Buenas buenas noches. noches. Mi nombre es Juan. Mi consulta es la siguiente, con el tema de la certificación de operador, ¿cuánto sería el monto a pagar? Sí, caballero, eso me puede contestar por interno, por favor, ¿sí? Eso te puedo responder por interno. Cualquier consulta de ese ámbito, por interno, por favor. Gracias. Ingeniero Luis, una consulta adicional respecto a los trípodes. ¿Si ¿Usted cree que nos pudieran compartir información de especificaciones respecto a los trípodes? En este caso, los adecuados que se podrían utilizar para, en este caso, rescate al operario o al operador de una torre grúa. Eh, Ingeniero Alexander, ¿usted cree que lo podemos facilitar? Sí, creo, ¿no? Sí, Algunas sí, alternativas buscamos la quizás. información, y te pasamos, como te decía, más que todo es el peso, la distancia, dónde lo vas a dejar, ¿no? ¿No? Porque Claro. sí, su valor sí no es cómodo, sí es un valor considerable, ¿no? Pero hay momentos que tú lo necesitas, más que todo cuando tú planificas tu plan de emergencia, ¿no? Digamos, tú dices, el rescate va a ser con los bomberos, entonces tú ves qué maquinaria tienen los bomberos también te ayudan, ¿no? Muchas veces he participado yo en estos planes y ellos dicen, mira, acá yo no puedo entrar con mi máquina, ¿no? Con mi camión no puedo entrar, estoy muy lejos, tenemos que buscar otra forma de cómo poder ayudar si hay alguna persona que se encuentra en una emergencia, ¿no? Y ahí sí se tendría que activar pues este accesorio, ¿no? Pero sí, lo buscamos bueno, te lo paso Luis y ya tú lo transmites a Sí, la sí, persona que claro, nos... yo lo puedo transmitir, enviar en el grupo que tenemos de la empresa. Gracias. Básicamente la duda era porque entiendo que no es el mismo tipo de trípode que utilizamos para rescate de espacios confinados, ¿no? Entiendo que tiene otros aditamentos o ciertas características que en este caso debemos tener en cuenta para elegir, ¿no? Eso, básicamente por ello era la consulta. Muchas Ah, claro gracias. que sí. Claro, sí, te pasó el dato, sí, es diferente. Es diferente porque, bueno, estos trípodes son más grandes, que van por los ductos, ¿no? ¿A esto te refieres? Sí, correcto. O sea, usualmente, claro, se disponen de estos trípodes para espacios confinados, ¿no? Que entiendo que no es el mismo tipo de trípode que se utiliza en este caso para el rescate. No es el mismo. Como te decía, el otro sí puede ir a la cabina y se puede armar, ¿no? No tiene mucho volumen, es pequeño y se va instalando en la flecha de la torre grúa o en la contraflecha, ¿no? Dependiendo dónde tú quieres llevar a la persona que tienes que auxiliar, ¿no? Correcto. Muchas gracias. Bien, Inge, creo que contestamos la última pregunta en el chat y podemos finalizar la sesión. Ya. ¿Cuál es la última pregunta, Sí, perdón? acá dice Dani Tapia, menciona, ¿cuánto es el desgaste de la lengüeta de gancho y también la curvatura? Ya. A ver, un momento. Claro, entiendo que todo esto está normado. Sí, sino que quería enseñarle, acá está. Ya, está bien. Un ratito, quiero enseñarle mejor para que tenga.
Y acá está. A ver, un ratito voy a dejar de compartir. Sí, está bien, está bien. Ahí se puede ver. Ya, este es otro curso también que nosotros llevamos, ¿no? Lo que se tiene que medir es esto, ¿no? Donde dice A, que es la medida, dice que debe ser menor al 105%, ¿no? Por eso que esta medida no tiene que ser, sí se ve, ¿no? Sí, sí, ingeniero, continúe. Ya, Sí, está bien. ya. A ver, vamos a ver. Ya, esta medida no tiene que ser mayor al 105%. ¿Qué pasa? Si esto, solamente para la lógica, ¿no? Si esto de acá es demasiado grande, lo que va a hacer es que esta parte de la garganta se va a desgastar junto con esta parte de acá, ¿no? Esto se va a poner filudo, ¿no? Y por ende se puede cortar, se puede romper esto de acá, ¿no? Y escapar el estrobo, la eslinga. Ahora, el asiento, la parte H, no tiene que ser menor al 90%. No, 90, 105, 90%, ¿qué es eso? Allá. Cada gancho tiene una ficha técnica, ¿ya? Y la ficha técnica tiene los valores nominales de esto. Entonces, hablamos de 90%, menos del 90%. Entonces, si el valor es 100, entonces no puede ser menos de 90 milímetros, por decirte, ¿no? En este lado del H. Entonces, si es mucho, ya va a haber un desgaste y este elemento de izaje que va a estar acá, que es el slinga o el grillete o el estrobo, puede hacer que parta este gancho y se caiga la carga, ¿no? ¿No? Pero va a depender mucho también de la ficha técnica. Cada ficha técnica tiene sus indicaciones. Acá, por ejemplo, es una ficha técnica de este tipo de gancho que te dice acá, ¿no? Está el nominal, cuál es el peso, cuáles son las dimensiones y hasta dónde puede ser el desgaste, ¿no? Pero básicamente, por ejemplo, en este de acá, este es el caso, te dice cuánto carga, 12,8 toneladas, ¿no? Te dice la longitud, el peso y te da los valores, ¿no? En esta parte está lo que está, ¿no? El H. Estos son los valores nominales. A este valor nominal tú pues tienes que poner el 90% en este caso y en este el 105%, ¿no? Que es una regla práctica, ¿no? Inspeccionas con un vernier. Por ejemplo, acá hay una medida, ¿no? Que tiene que ser mayor y estos son menor a 56,7 que estamos hablando del 105, ¿no? Si tiene más, ¿no? Esto ya no sirve este gancho. Y es más, no quiere que esté pintado. ¿Por qué? Porque acá le va a pasar líquidos no penetrantes, ¿no? Este va a ser una prueba no destructiva de líquidos penetrantes. Entonces, para ver si hay posibles las rajaduras, ¿no? En una hora, por ejemplo, que estaba yo, encontramos una rajadura en un gancho, ¿no? Lo que tuvimos que hacer es hablar con operación y hablar con nuestro proveedor para que nos preste un gancho para que siga trabajando este equipo, ¿no? Y dimos nosotros como inoperativo este gancho hasta que se haga el cambio, ¿no? Después pedimos a fábrica la reposición, pero teníamos un gancho provisional para que pueda ser usado, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Ah, últimamente, como le comenté, en el Perú ha habido varios caídas de baldes de concreto, de canastillas, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿No? Una de las fallas ha sido esta. Otra falla ha sido que el cable se ha roto. Y el cable se ha roto porque ha tenido hilos rotos o hasta oxidado, ¿no? Y eso se ha partido. Entonces tienen que tener mucho en cuenta, ¿no? Este también fue uno de los cursos que se dictó en Seica, ¿no? Sobre maniobra de izaje y también sobre mantenimiento de grúas. Así es. Bueno, ingeniero, bueno, hay una pregunta más, ya ahora sí con eso terminamos. A ver, dice acá, Saúl, ¿es cierto que el plan será
en función en la realidad donde se realiza la tarea, pero habrá posibilidad de obtener esquema o un documento general para plasmar el plan. Es una pregunta que está haciendo. Sí, hay una estructura, ¿no? Hay una estructura que casi todo el mundo utiliza, ¿no? Es una estructura eh, que se puede tener, pero sí, sí o sí el plan se tiene que dar en situ, ¿no? Se tiene que dar en situ y ver las condiciones, los riesgos que hay. Entonces, el provisionista de riesgo lo que hace pues es una matriz, ¿no? Una matriz hiper, ¿no? Y en la matriz hiper lo que va a realizar es ver todos los riesgos asociados a, a su trabajo. Digamos, en ISAGE van a tener una matriz, ¿ya? Entonces, ahí van a establecer correctamente qué tipo de emergencias nosotros podemos tener. Pero sí, sí hay algo genérico, ¿no? Donde se dice cuáles son los procedimientos, o sea, qué debe tener un plan. Tiene que tener los roles y responsabilidades. Lo que hemos estado viendo, ¿no? Roles y responsabilidades, evaluar los riesgos, de los equipos, ¿no? ¿Qué tipo de equipos tenemos, ¿no? Y si hay procedimiento cómo actuar, de repente pueden agencia, ¿no? Y poder ver, pues no son iguales, ¿no? Si son incendios, sí pueden actuar igual, pero recuerden que cada equipo es particular, ¿no? Y cada condición, si hay líneas, interferencias de líneas eléctricas, y eso se va a ir agregando, pero básicamente es la definición, las normas, los roles, ¿no? Los procedimientos que se van a realizar para realizar este plan de emergencia, los teléfonos de contacto, ¿no? Las capacitaciones, ¿no? Establecen ahí cada qué tiempo van a hacer las capacitaciones, ¿no? Cada qué tiempo también se va a hacer los simulacros. Eso es lo que se establece, ¿no? Eso es básicamente, ¿no? Listo. Muy bien, muy bien, muy bien. Creo que ya estaría todo culminando con la clase. Nuevamente agradeciendo al ingeniero por su exponencia y con todos los presentes también. Veo que también han entrado algunos colegas, igual mis saludos con ellos y muy agradecido con todos. Espero que le haya sido muy enriquecedora esta posición y nos estamos comunicando, conectando nuevamente la próxima semana que se viene un nuevo webinar que estaremos anunciando en nuestras redes sociales y también en el grupo de WhatsApp. Muy bien, Inge, ¿algunas últimas palabras para poder cerrar la sesión? Bueno, por mi parte, muchas gracias a todos por su tiempo, gracias por las preguntas. Espero que se hayan llevado y hayan aprendido algo más de este webinar, ¿no? Siempre el conocimiento se imparte y el conocimiento también se amplía, ¿no? Algunas consultas lo pueden hacer a la empresa Seika, de repente alguna sugerencia de un nuevo curso o un nuevo webinar para que quede más claro algunos puntos, ¿no? Por ejemplo, la estructura es lo que se ha visto, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que contener? ¿Qué es lo que se tiene que ver? De repente hacer una capacitación de punto por punto ya plasmado en un documento, ¿no? Mm, Yo lo que he visto en base a la experiencia que a veces se acopla, por ejemplo, el subcontratista se acopla al plan de emergencia del contratista, ¿no? Y lo hace genérico, ¿no? Y no evalúa los riesgos, ¿no? Entonces es muy importante evaluar los riesgos de cada condición, de cada trabajo, ¿no? Igual como se hace una matriz hiper, en base a esa matriz hiper se tiene que hacer el plan de emergencia. Bueno, y nada más, muchas gracias nuevamente por su tiempo. Gracias a ustedes y nos estamos viendo en una próxima capacitación o web. Listo. Muy buena noche con todos. Cerraré la sesión. Cualquier cosa nos contactan por interno. Gracias.